5, 4, 3, 2, 1. Fabio Gómez, el pelotero condenado a muerte. Culpable o víctima. La historia de Fabio Gómez, es beisbolista que pasó de ser una promesa en los Diamantes a ocupar una celda en el corredor de la muerte, no es solo un relato policial. Es también un enigma moral y social que aún divide opiniones. ¿Fue realmente el único responsable de los crímenes por los que fue condenado, o terminó siendo también víctima de un sistema judicial y mediático que lo devoró sin piedad? Los orígenes de un talento. Nacido en un barrio obrero donde el béisbol era casi religión, Fabio Gómez mostró desde pequeño una habilidad natural para el deporte. Sus entrenadores solían decir que tenía vista de águila y brazos de acero. A los 16 años ya era conocido en torneos juveniles y, con apenas 18, fue reclutado para las ligas menores de un equipo profesional estadounidense. Su llegada a los estadios era un acontecimiento local. Familias enteras se reunían para verlo jugar, y no faltaban los periodistas que lo llamaban el futuro del béisbol latino. La prensa lo describía como disciplinado en el campo, pero rebelde fuera de él. Tenía un temperamento fuerte, respondía con dureza a las críticas y no ocultaba su ambición por llegar a las grandes ligas. Ese carácter, que para algunos era símbolo de determinación, para otros sería la semilla de su caída. El ascenso y la caída. Durante sus primeros años en Estados Unidos, Fabio mostró destellos de grandeza. En una temporada logró un promedio de bateo superior al .300, con varios cuadrangulares que lo colocaron en la mira de los cazatalentos. Sin embargo, también comenzaron a aparecer problemas disciplinarios, discusiones con entrenadores, sanciones por llegar tarde a los entrenamientos y rumores de consumo de alcohol en exceso. El giro más oscuro se produjo cuando, en medio de su carrera deportiva, Fabio fue vinculado a un brutal asesinato. Los medios, que antes lo habían glorificado, comenzaron a destruir su imagen con titulares que lo pintaban como un joven arrogante, violento y peligroso. El juicio mediático. El proceso judicial contra Fabio Gómez fue seguido como un espectáculo nacional. Las cadenas de televisión transmitían cada audiencia como si se tratara de un partido decisivo. Afuera de los tribunales se reunían fanáticos con pancartas. Unos pedían justicia y su condena inmediata, otros exigían su liberación y aseguraban que era víctima de un montaje. La fiscalía presentó pruebas contundentes, huellas parciales, restos de ADN y testimonios de testigos que aseguraban haberlo visto discutiendo con la víctima poco antes del crimen. Sin embargo, la defensa alegó inconsistencias en las pruebas y denunció que la investigación policial estuvo plagada de irregularidades, incluyendo presión a testigos y manipulación de evidencia. Uno de los puntos más polémicos fue la forma en que la prensa influyó en la percepción pública. Mientras el jurado deliberaba, noticieros y programas de opinión ya lo declaraban culpable, comparando su caso con el de otras celebridades deportivas que habían caído en desgracia. La condena. Finalmente, el jurado lo declaró culpable de asesinato en primer grado. La sentencia fue la pena de muerte, ejecutada mediante silla eléctrica. La decisión desató una ola de reacciones encontradas. Para unos, era el final lógico de un criminal. Para otros, era la evidencia de un sistema judicial que necesitaba un chivo expiatorio y encontró en Gómez al candidato perfecto. Desde su celda en el corredor de la muerte, Fabio siempre sostuvo su inocencia. En múltiples entrevistas afirmó que había sido incriminado, que las pruebas en su contra habían sido fabricadas y que su fama deportiva lo convirtió en un objetivo fácil para fiscales y medios que buscaban notoriedad. ¿Culpable o víctima? La pregunta sigue abierta. Hay quienes creen firmemente que fue responsable del crimen y que su ejecución fue un acto de justicia. Otros, sin embargo, sostienen que fue víctima de prejuicios raciales, de un sistema judicial desigual y de una maquinaria mediática que lo condenó antes que el tribunal. El caso de Fabio Gómez continúa siendo objeto de documentales, reportajes y debates en universidades. Su figura quedó atrapada entre dos narrativas opuestas, la del asesino despiadado que desperdició su talento y la del joven deportista destruido por un sistema que necesitaba culpables más que verdades. La vida en el corredor de la muerte. Cuando Fabio Gómez fue trasladado al corredor de la muerte, la transición fue tan drástica como simbólica. De los estadios llenos de fanáticos y luces, pasó a una celda estrecha de concreto, iluminada apenas por un fluorescente que nunca se apagaba del todo. Allí, el tiempo adquiría otra dimensión. Las horas se volvían eternas,
los días repetitivos, y la rutina penitenciaria estaba marcada por controles rígidos y la sombra constante de la ejecución. A diferencia de otros reclusos, su condición de exdeportista lo convertía en un personaje observado con lupa. Guardias, internos y periodistas lo veían como una figura distinta, alguien que alguna vez rozó la gloria y que ahora compartía destino con asesinos y criminales de diversa índole. Ese contraste alimentaba tanto la curiosidad como el resentimiento. Rutinas y aislamiento. Fabio pasaba gran parte del día en soledad. Le estaba permitido salir de la celda unas pocas horas para ejercitarse en un patio cercado por rejas de acero. Allí, en lugar de un bate y un guante, usaba su propio cuerpo como única herramienta, flexiones, abdominales y carreras cortas en círculos. Algunos guardias comentaban que mantenía la misma disciplina física que en sus días de atleta, como si entrenar fuese su forma de resistir psicológicamente al encierro. En las noches, escribía cartas dirigidas a familiares, notas reflexivas y hasta relatos donde narraba partidos de béisbol imaginarios. Un periodista que tuvo acceso a varios de esos textos dijo que en ellos Fabio mostraba una mezcla de nostalgia y rabia. Nostalgia por el pasado glorioso y rabia por un sistema que, según él, lo había condenado injustamente. Los visitantes. Uno de los elementos más importantes en su tiempo en prisión fue la lista de visitas. Su madre lo visitaba de manera regular, convirtiéndose en su pilar emocional. También lo hicieron algunos amigos de infancia, aunque con el paso de los años esas visitas fueron cada vez menos frecuentes. Los fanáticos del béisbol también solicitaron verlo, pero las autoridades penitenciarias limitaban esos encuentros, temiendo que se convirtieran en un espectáculo mediático. Su abogado se mantuvo como su aliado más cercano. Durante años, presentó apelaciones, mociones y revisiones de sentencia, alegando errores procesales y pidiendo clemencia. Ninguna prosperó. Cada fallo adverso era un golpe devastador para Fabio, pero también lo fortalecía en su discurso de víctima de un sistema injusto. El peso del tiempo. El corredor de la muerte no solo mata con la ejecución, sino con la espera. Fabio pasó más de una década en esa condición, viendo cómo otros internos eran ejecutados antes que él. El sonido metálico de las puertas al abrirse en la madrugada, cuando los guardias se dirigían a buscar al próximo condenado, se convirtió en un recordatorio constante de su destino. En entrevistas concedidas en esos años, confesó que a veces soñaba que estaba nuevamente en el campo de béisbol, corriendo las bases tras un jonrón. Pero siempre despertaba con las paredes frías de su celda, recordando que su carrera había terminado hacía mucho tiempo. El mito y la controversia. Mientras Fabio aguardaba su destino, su figura se transformaba fuera de los muros de la prisión. Documentales, libros y reportajes lo convirtieron en un personaje de debate nacional. ¿Era un atleta malogrado que pagaba justamente por un crimen atroz? ¿O era un símbolo de cómo el sistema judicial podía aplastar a alguien que se convirtió en villano mediático? Grupos de activistas contra la pena de muerte adoptaron su caso como bandera, señalando irregularidades en la investigación y denunciando prejuicios raciales en el juicio. Paralelamente, familiares de la víctima se encargaban de mantener viva la narrativa de justicia, recordando en cada aniversario del crimen la brutalidad del acto cometido. Los últimos días de Fabio Gómez. Las semanas finales de Fabio Gómez en prisión estuvieron cargadas de tensión, ansiedad y atención mediática sin precedentes. Para él, cada día transcurría entre la rutina penitenciaria estricta y los momentos de reflexión profunda sobre su vida, sus decisiones y el destino que lo esperaba. Los guardias relataron que se mostró más introspectivo que nunca, pasando largas horas sentado en su celda, escribiendo y releyendo cartas dirigidas a familiares, amigos y a aquellos que alguna vez lo apoyaron en su carrera deportiva. Preparativos y protocolos. A medida que se acercaba la fecha de ejecución, el protocolo dentro de la prisión se intensificó. Cada detalle era revisado con precisión, desde la disposición de la cámara de ejecución, la verificación de los equipos eléctricos, hasta la logística para el transporte de familiares y testigos autorizados. Los funcionarios penitenciarios describieron un ambiente tenso, silencioso y casi ritualizado, donde cada movimiento estaba medido y calculado. Fabio, por su parte, participó activamente en las decisiones finales que le estaban permitidas. Se le consultó sobre su última comida, la posibilidad de recibir visitas de última hora y la presencia de un capellán. Según los informes, eligió alimentos que evocaban su infancia y su origen familiar, un intento de reconectar con la vida que había dejado atrás. La última comida y reflexiones.
Su última comida fue servida en su celda bajo la supervisión de guardias y personal autorizado. Eligió arroz con pollo, plátanos fritos y pastel de chocolate, una combinación que, según él, lo transportaba a los días en que corría por los campos de béisbol sin preocupaciones. Mientras comía, se le vio reflexivo, en silencio, como si estuviera repasando toda su vida en cada bocado, los triunfos, los errores, la fama, las decisiones que lo llevaron hasta ese momento. En los días previos, Fabio también recibió visitas de familiares cercanos. La emoción y el dolor eran evidentes, lágrimas, abrazos prolongados y palabras que buscaban consuelo pero que no podían alterar la inminencia de su destino. Fue en esos encuentros donde su humanidad se volvió más evidente. El deportista que alguna vez fue admirado por multitudes mostraba vulnerabilidad, miedo y arrepentimiento, aunque mantuvo siempre su postura de cuestionar la justicia que lo había condenado. Los últimos contactos con el mundo exterior. Además de las visitas, Fabio se comunicó con periodistas seleccionados, concediendo entrevistas donde reiteró su versión de los hechos. Expresó que se sentía injustamente tratado, que la cobertura mediática había deformado la percepción pública y que, a pesar de todo, mantenía la esperanza de que su historia sirviera como advertencia y reflexión sobre los extremos a los que puede llegar la sociedad y la justicia. Durante estas entrevistas, describió cómo era vivir aislado en el corredor de la muerte, como cada sonido, cada apertura de puerta y cada anuncio de guardia se convertían en recordatorios constantes de que su tiempo se agotaba. Los reporteros capturaron una mezcla de serenidad y tensión en su expresión, una calma forzada que se mezclaba con la ansiedad más profunda. Horas previas a la ejecución. En las últimas horas, Fabio fue preparado para ser trasladado a la cámara de ejecución. Guardias lo acompañaron, asegurando que todo se realizara según protocolo. Se le permitió un momento final con un capellán, quien lo escuchó en oración, ofreciendo consuelo espiritual y palabras de guía. Fabio aceptó la presencia, pero permaneció ambiguo en cuanto a sus creencias religiosas. Su foco parecía estar más en la reconciliación consigo mismo que en la fe. El trayecto hacia la cámara de ejecución fue breve, pero cargado de simbolismo. Cada paso lo acercaba a la culminación de una historia que había comenzado en un humilde barrio, que se había elevado a la gloria deportiva y que terminó en la silla eléctrica. Los sonidos del penal, la mirada de los guardias y la tensión de los testigos se mezclaban en una atmósfera densa y sobrecogedora. El caso de Fabio Gómez, desde su ascenso como joven promesa del béisbol hasta su caída en el corredor de la muerte, quedará marcado para siempre en la memoria colectiva como un relato de contrastes extremos. La gloria y la tragedia, la admiración y el desprecio, la vida y la muerte. Su historia no solo estremeció a los estadios y a las ligas deportivas, sino que también puso bajo el microscopio a la sociedad, cuestionando cómo una persona puede transitar del respeto y la idolatría al rechazo absoluto y la condena capital. La pena de muerte aplicada en su caso no solo cerró un ciclo judicial, sino que abrió un debate moral y ético que continúa hasta hoy. Académicos, periodistas, abogados y activistas han discutido durante años sobre las decisiones que llevaron a su ejecución, desde la investigación policial hasta el papel de los medios y la presión de la opinión pública. La dualidad entre víctima y culpable, entre deportista y criminal, ha servido como estudio de caso en universidades y foros de ética, mostrando lo compleja que puede ser la percepción de la justicia y la responsabilidad individual. Fuera de los muros de la prisión, la historia de Fabio Gómez inspiró cambios en el ámbito deportivo y social. Programas de prevención de violencia, apoyo psicológico para atletas jóvenes y protocolos más estrictos en ligas menores surgieron como respuesta indirecta a su caso. Su vida y muerte demostraron que el talento y la fama, por sí solos, no protegen a nadie de las consecuencias de sus actos, ni de los sistemas que regulan la justicia y la moralidad en la sociedad. En los medios, su figura se convirtió en un símbolo. Algunos lo recuerdan con simpatía, evocando el joven que soñaba con jonrones y bases robadas. Otros, con condena, rememorando la brutalidad de sus acciones y la pérdida de vidas que provocó. Documentales, libros y reportajes han mantenido su historia viva, asegurando que las generaciones futuras puedan reflexionar sobre los riesgos de la fama, la presión social y los errores humanos. Incluso años después de su ejecución, el debate sigue abierto. ¿Fue Fabio Gómez únicamente un asesino que merecía el castigo máximo? ¿O fue también un producto de circunstancias, de un entorno que idolatró su talento pero no ofreció acompañamiento emocional y moral? Su historia no ofrece respuestas fáciles, sino que confronta al espectador con la complejidad de la justicia, la ética y la condición humana.
La figura de Fabio Gómez permanecerá como un recordatorio sombrío y potente de cómo la vida puede cambiar en un instante, de cómo la fama puede desvanecerse y de cómo la línea entre héroe y villano, entre gloria y tragedia, puede ser tan delgada como el trayecto de una bola que cruza el home plate. Su historia trasciende el béisbol y se convierte en un espejo de la sociedad misma, brillante, imperfecta y profundamente humana, capaz de admirar y condenar al mismo tiempo. En definitiva, Fabio Gómez pasó a la historia no solo como un pelotero ejecutado, sino como un símbolo de advertencia, un ejemplo de la fragilidad del éxito y de las consecuencias irreversibles de las decisiones humanas. La memoria de su vida y muerte seguirá generando preguntas, debates y reflexiones, asegurando que su caso permanezca vivo en la conciencia colectiva, mucho después de que las luces de los estadios y los flashes de los reporteros se hayan apagado.